Espero que pienses como yo, porque la realidad es que todo aquello que empiezas a desarrollar cuando tienes una edad temprana, es decir, cuando estás en la infancia, cuando eres una persona pequeña, va a tener, vas a desarrollarlo de manera mucho más óptima, con la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, que si la empiezas cuando ya tienes cierta edad. Es decir, cuando somos pequeños tenemos mucha más capacidad de aprendizaje. De alguna forma podríamos compararlo con que nuestra cabeza, nuestro cuerpo, es un cubo, ¿vale? Y ese cubo lo llenamos de experiencias, lo llenamos de aprendizajes. Cuando tenemos una edad temprana, ese cubo realmente está vacío. Todavía no tenemos tantas experiencias, no tenemos tantos aprendizajes. Por lo tanto, todo lo que hagamos para llenar ese cubo va a establecerse de manera fuerte. Es decir, va a establecerse de alguna forma, podríamos decir, en el fondo de ese cubo y se va a hacer fuerte, ya sea aprender un idioma, como hablábamos, tocar un instrumento, hábitos alimenticios, el tema del pie, de la pisada, todo eso que de pequeño empecemos a meter en ese cubo de nuestras experiencias y aprendizajes, se va a sentar en ese fondo y va a construir realmente nuestra personalidad. En cambio, piensa que todo eso empezamos a hacerlo cuando somos adultos, cuando somos mayores. El cubo ya puede ser que esté por la mitad o que incluso para algunas personas esté muy lleno, que como decíamos antes es un aspecto positivo. Si el cubo está muy lleno es porque has vivido muchas experiencias y muchos aprendizajes. Y eso está genial, sobre todo como hablábamos, a la hora de tomar decisiones. Pero el cubo tiene un límite. Es decir, o lo entrenamos o de alguna forma construimos para que sea más grande, o lo que normalmente y lo que es más recomendable hacer es ir quitando, vaciando del cubo aquellas cosas que de alguna forma ya hemos aprendido, que de alguna forma esas cosas ya no nos interesan tanto tenerlas dentro del cubo por nuestro contexto de vida actual, para hacer espacio para que nuevos aprendizajes, nuevas experiencias puedan entrar. La vida al final va de eso, va de desaprender cosas que hemos aprendido para aprender nuevas cosas. Todo porque evolucionamos como personas y al mismo tiempo porque la sociedad, porque el mundo evoluciona. Por lo tanto, cuando ya empezamos a tener una edad, necesitamos ese cambio, ese desaprender para aprender nuevos aspectos. Así que entendiendo esto y comparando ese planteamiento de barefoot con el pie de los niños y luego sus consecuencias a nivel profesional, a nivel de la élite, del alto rendimiento, comparándolo, como digo, con el tocar un instrumento, con el aprender un idioma, con los hábitos alimenticios, pues sí, la respuesta a este planteamiento del episodio de hoy es que es 100% compatible. Si desde bien pequeño no utilizas ningún tipo de calzado tradicional, ese calzado, como ya sabes, de punta estrecha, rígido, que no permite el libre movimiento ni la flexibilidad de nuestros pies, con un tacón o con una amortiguación que supuestamente nos está ayudando a perder sensibilidad, a no sentir el suelo. Si no utilizamos ese tipo de calzado desde bien pequeños y utilizamos un calzado que simplemente nos aporta protección y que por otro lado respeta todo lo que el pie tiene la capacidad de hacer, cuando seamos mayores seguiremos necesitando y seguiremos requiriendo de este tipo de calzado. Ahora bien, pensamos que el calzado minimalista no nos va a aportar tanta protección, por ejemplo, en deportes de alto impacto, como puede ser la carrera, o incluso en deportes que requieren de acciones muy exigentes. Te voy a poner el ejemplo del tenis. El tenis, todos lo conocemos, estoy seguro que sí. Es un deporte que es muy explosivo y que a nivel de los pies tiene una alta exigencia sobre todo en lo que se refiere a los cambios de dirección, es decir, a ir hacia un lado, parar, volver hacia otro lado, hacer mucho cambio lado a lado de la pista de tenis, con esos cambios de dirección que al final todo ese impacto en su gran mayoría va a los pies, también a las rodillas, caderas, columnas y demás, pero empieza en la base de los pies, es decir, tienen que hacer mucha frenada, tienen que tener mucha capacidad de reacción para arrancar y por lo tanto en este sentido pensamos que un calzado minimalista, un calzado que nos permite tanta libertad y que da tanto libre movimiento al pie y al tobillo, en este sentido en este tipo de deportes no nos van a beneficiar. Y pensamos eso simplemente porque actualmente nadie lo ha hecho hasta ahora, es decir, nadie juega tenis descalzo o con un calzado barefoot. Y también porque al mismo tiempo nadie, en este sentido, y al menos que yo conozca,
en el ejemplo del tenis, nadie entrena tanto los pies como para poder permitir esos movimientos sin la necesidad de un calzado que nos complemente esas acciones. Es decir, eso es difícil para entenderlo un poco, pero creo que va cuadrando, ¿no? Lo que quiero referirme, y es, ¿por qué utilizamos un calzado con amortiguación? ¿Por qué utilizamos un calzado con mucha protección de nuestros tobillos? Pues para que al fin y al cabo la respuesta a esto es sencillo. ¿Mucha protección en los tobillos? Pues para evitar esos esguinces de tobillo. ¿Mucha amortiguación? Pues para reducir el impacto de nuestros pies con el suelo. Bien, pero es que si tú enseñas a tu pie a recibir esos impactos, si tú enseñas a tu pie a tener mayor movilidad de tobillo para evitar esos esguinces, no necesitas un complemento externo, no necesitas un calzado con esas características, sino que con un calzado minimalista que simplemente te proteja mínimamente de cosas como la temperatura, la abrasión o otros aspectos en ese sentido, pero que no te complemente en nada que tu pie pueda hacer, vas a ser capaz de hacerlo.